Hola, hola. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a empezar adorando al Señor, alabando. Y así que vamos a orar para que Dios esté bendiciendo este tiempo. Oramos. Amado Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana, Señor, agradecerte porque podemos, Señor, juntarnos un grupo de tus hijos para adorarte, para alabarte, Señor. Queremos que tú prepares nuestros corazones, despeja de nuestras mentes todo pensamientos, Señor, negativos, que podamos concentrarnos en esta mañana y adorarte y alabarte por lo que hiciste, Señor, en esa cruz. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Quería compartirles unos versículos antes de cantar. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere
y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en esta mañana, pensando en estas palabras de Jesús, podemos adorarle a nuestro Señor y ya sabemos el camino, porque un día hemos aceptado al Señor en nuestros corazones y lo recibimos. Y la canción que vamos a cantar dice: por ti es mi clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser, bendito Jesús. Y en esta mañana, adorar a nuestro Señor, sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida, sabiendo que Él nos da esperanza de que Él fue a preparar una morada para cada uno de nosotros, para que podamos ir a su presencia un día. Pero mientras estemos acá en la tierra, podemos disfrutar de su presencia, disfrutar de su compañía. Y sabemos que Él está en medio nuestro y Él nos escucha. Entonces cantemos con corazones sedientos, agradecidos a Él por lo que Él hizo. Así que puestos de pie, cantemos esta canción. Es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar, bendito Jesús. Puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Asiento.
Salmos capítulo 24, versículo 1. Salmos capítulo 24, versículo 1, dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. En esta mañana adoramos a ese Rey, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esta canción expresa esto: el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reinará con autoridad. ¿Y cómo me tengo que presentar delante de ese Rey? Con humildad, con un corazón limpio, ¿no? Mi corazón tiene que estar limpio delante de su presencia, y es importante para adorar a Dios, para alabar a ese Rey. Tengo que dejar mi mente, mi corazón limpio, y adorar y postrarme ante Él. Cantemos esta canción puesto de pie: el Dios que hizo los cielos y la tierra. Con autoridad, Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios
derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Pueden tomar asiento. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esta canción dice algo similar. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, reinos rugir, tus obras grandes son? Si nosotros tenemos fe, esta tarde no llueve. ¿Por qué? ¿Por qué no llueve? Porque Él tiene el poder, el dominio sobre todas las cosas. Y si sus hijos le claman a Él con fe, no llueve. Esto es fe. Y es lo que tenemos nosotros, poder, los cristianos, cuando un día nos hemos apropiado. Cuando Jesús le dijo, si tuvieran como un granito de mostaza, fe, moverían las montañas. Esto es fe. Creemos, depositamos nuestra confianza en ese Dios. Por eso, ¿cómo me tengo que presentar delante de ese Rey? En santidad. Me tengo que presentar con humildad, con sencillez y preparar nuestros corazones también para escuchar su voz. Así que cantemos pensando en esto. Tenemos a ese Dios que creó los cielos y la tierra y tiene el poder. Y si su hijo le pidiere, dijo Jesús, pan no le va a dar una serpiente, o un pescado y una serpiente no le va a dar, o pan y una piedra, ¿no? Si nosotros le pedimos con fe, Él nos da. Y tenemos a ese Dios. Por eso hay que pedir con confianza, pero con corazón en santidad. Adoremos a ese Dios que tenemos y que está acá en medio nuestro y postrémonos en adoración a Él. Cantemos esta canción. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir, sus obras grandes son? Dios poderoso
Señor, has soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Siempre, siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, porque, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. En aquella cruz. Esta canción expresa el sufrimiento de Jesús como un cordero. El cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. Cantamos y estamos reunidos por un motivo, porque este cordero fue al matadero, dice, enmudeció. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque te amó y porque me amó. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. Justamente hoy a la mañana recordamos a ese Jesús, recordamos en los símbolos a Jesús, recordamos a ese Salvador, lo adoramos a ese Señor.
Y en esta mañana, con corazones humildes, humillados delante de su presencia, podemos adorarle y honrarle a ese Cordero, que fue a la cruz, murió en esa cruz, derramó su preciosa sangre, para que vos y yo pudiéramos ser salvos de la condenación eterna y nos dio vida eterna, ¿no? Agradecidos estamos delante del Señor. Queremos honrarle y queremos adorarle y alabarle con esta canción. Puesto de pie, cantemos esta canción. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta
la última canción que vamos a cantar dice: glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti, bendito Hijo de Dios. Cantamos a ese Rey y dice el coro: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación. Y el coro resume lo que estamos haciendo en esta mañana, recordando, adorando a este Rey, porque Él gobierna toda la creación, pero también, oh Cordero inmolado, ese Cordero que fue a la cruz por nuestros pecados. Adoramos a ese Rey, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Adoramos a ese Rey que un día volverá, y Él prometió volver, porque iré a preparar una morada para que ustedes puedan ir, les dijo a sus discípulos. Y saben el camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Conocemos el camino, seguimos ese camino. Y ese camino es la que tenemos que también compartir con otros, para que otros puedan acceder a ese camino, que es Jesús, la única verdad, la única vida. Cantemos esta última canción puesto de pie y adoremos a nuestro Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado
exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento de poder, Señor, postrarnos delante de tu presencia. Venimos, Señor, sedientos, muchas veces cansados. Señor, queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a Daniel. Señor, que podamos escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Necesitamos de ti todos los días. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna. Gracias por regalarnos. Gracias, Señor, porque un día tomaste nuestro lugar. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos adorarte, podemos alabarte. Con confianza entramos delante de tu presencia porque eres un Dios santo, un Dios vivo, Señor, un Rey. Y, Señor, no tenemos palabras para decirte gracias por lo que hiciste. Pero, Señor, te damos gracias porque un día volverás a buscarnos. Esperamos tu venida, recordamos tu venida y nos aferramos a esa esperanza. Gracias, Señor, por darnos paz, tranquilidad en un mundo perdido, en un mundo sediento, un mundo que no tiene rumbo. Gracias, Señor, porque tenemos a Jesús, la luz, la esperanza. Gracias, Señor, porque un día moriste en la cruz por nuestros pecados. Te damos la gloria a ti y dejamos, Señor, este tiempo en tus manos. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están en casa? Bueno, los que estamos aquí en casa también, bueno, bienvenidos, es un placer poder verles presencialmente. Vamos a seguir con el estudio en esta mañana del libro de 1 Corintios, así que yo les invito a que vayan buscando 1 Corintios y nos toca el capítulo 8. Y a modo de introducción, antes de la lectura, vamos a ver si están las diapositivas. A ver. La ubicación de la ciudad de Corinto. Vamos a ver en breve entonces un mapa donde el centro celeste es el mar Mediterráneo. Vamos a poder ubicar claramente lo que es el país de Italia, Grecia, en algún momento. Bueno, pero ustedes ubican mar Mediterráneo, Europa, norte de África. A ver. Bueno. Al lado de Italia está Grecia. Grecia como es el continente, pero en un momento, y después está lo que se llama el Peloponeso, como si fuera una isla, pero
está pegada al continente por una pequeña franja de 6 kilómetros. Entonces, cuentan los historiadores que los barcos llegaban a la ciudad de Corinto porque justo está ahí donde se hace bien chiquitito el continente. Y en vez de dar toda la vuelta a lo que es el Peloponeso y hay un montón de islas, ¿ahí se ve? Ahí se ve. Ahí está. Ruego por favor al que tiene el puntero. Aquí estamos en Grecia. No sé si llegan a ver aquí chiquitito. Eso que yo les digo. El continente se hace finito ahí y después se agranda otra vez. Bueno, la próxima lo vamos a ver mucho más grande porque hice un acercamiento. A ver si podemos ver la otra. Y bueno, vamos a ubicar a la ciudad de Corinto. Bueno, la ciudad de Corinto está justo ahí donde se hace bien chiquitito. Entonces tenía 2 puertos. Era una ciudad muy próspera. Ahí está. ¿Ven cómo el mar entra? Y los barcos llegaban a Corinto, que es justo ahí. Ahí está, ahí se ve la ciudad de Corinto. Y llegaban los barcos y para no pegar toda esta vuelta y llegar al otro mar, preferían bajar todas sus cargas y llevar a mano, a pie, lo que sea, todas sus pertenencias hacia el otro lado y no tener que dar toda esa vuelta. Porque era muy peligroso las corrientes y hay un montón de islas que vos podés quedar encallado. Bueno, ahí está Corinto. La próxima, a ver si no vamos muy rápido, vamos a ver entonces un esquema más o menos de cómo era la ciudad y lo colorido que era, como era en aquellos momentos. Vamos a verlo, bueno, ustedes lo van a poder ver ahí, todos los techos con tejas rojas. Bueno, ahí se ven algunos de los palacios, de los templos que habían. Van a poder reconocer ahí algunos anfiteatros. Había una calle muy grande aquí. Por allí están los anfiteatros, teatros. Bueno, era una ciudad muy, muy grande. Corintio es una ciudad griega. Gracias entonces por las imágenes. Eso es todo. Era la capital de Acaya. Es una provincia romana. La Corinto del Nuevo Testamento era prácticamente una ciudad nueva, porque ha sido destruida y leyeron en el año de Julio César. Era un gran centro comercial en la ruta entre Roma y el Oriente. ¿Sí? Bueno, había dos puertos, como ya les dije. Era una ciudad muy próspera, muy rica y, atención, muy inmoral. Tenía un culto a Venus que incluía la prostitución sagrada. La conocida Afrodita, ustedes deben haber escuchado alguna vez. Bueno, se dice que había como 1000 señoritas que se dedicaban a esta prostitución sagrada. Sus habitantes entonces tenían una forma licenciosa de vivir, o sea, no tenían ninguna moral sexual. Nada, no le importaba tener esta pareja, la otra, 2 parejas, nada, no importaba absolutamente nada. En tiempos de Pablo, esta ciudad tendría aproximadamente 300.000 habitantes libres y casi el doble de esclavos. 500.000 personas se supone que eran esclavas. Nos cuenta la Biblia que Pablo llegó a Corinto por primera vez en su segundo viaje misionero, esto está en Hechos, capítulo 18, cerca del año 50 de la era cristiana, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo murió más o menos en el año 30, 20 años después, llega Pablo por primera vez a Corinto. Y dice, aquí en 1 Corinto lo hemos leído en los anteriores capítulos, que Pablo llegó con un cierto temor y temblor a esa ciudad.
Llegó con un cierto, digamos, una timidez, una debilidad, algo que le preocupaba. Era en realidad una ciudad materialista, amante de la sabiduría. Había un dios de la medicina llamado Asclepio. Bueno, y era, como ya les conté, groseramente inmoral la ciudad. Pablo se quedó allí 18 meses. Según Hechos 18-17, Pablo no tuvo mucho éxito entre los judíos. Es más, tuvo que ir a juicio por predicar a Cristo. Y pasó de hablar y de discutir en la sinagoga con los judíos a la casa de al lado, como decir, a la casa de al lado, que vivía justo uno que se convirtió, y allí entonces seguía predicando a Cristo, al lado de la sinagoga. Bueno, más tarde se convirtieron un tal Crispo, como hemos leído en otros capítulos, que era el jefe de la misma sinagoga. Había otro Sóstenes, que era otro jefe, y a partir de allí sí fue un gran éxito el trabajo por las personas que fueron creyendo y fueron bautizados. Dice un versículo que Jesús le dice, o Dios le dice a Pablo, yo tengo mucho pueblo aquí. Bueno, así que el trabajo empezó a dar prosperidad, ¿no? Los creyentes, como hemos leído, eran principalmente de clases inferiores. También hemos leído que Pablo le dice, ustedes no son ni grandes, ni elocuentes, son personas comunes. 1 Corintios 1:26. Y dice también Pablo que algunos habían vivido de una manera realmente desaprobada por Dios. Dice, algunos hemos sido en otro tiempo o han sido tal cosa. Capítulo 6, del 9 al 20. Entonces surgió una iglesia grande en medio de una sociedad notoriamente degenerada. Algunos creyentes de Corinto no comprendían, no podían entender la relación que había entre lo moral sexual y la religión. Para ellos, la inmoralidad era normal, era la religión. Entonces ellos no podían entender moralmente que uno tenía que tener su esposa, que cada uno tenía que tener su marido. Esto trajo muchísimos problemas y lo hemos leído en las Escrituras en capítulos anteriores. Pablo escribe esta primera carta aproximadamente 5 años después, desde Éfeso. Al parecer, por lo que creen los estudiosos, ya existía una carta anterior de Pablo que no la tenemos. Capítulo 5, versículo 9, nos confirma esto. Como que Pablo ya les había dicho, bueno, en alguna otra oportunidad, Pablo ya les había escrito carta que no tenemos. Y cuando habla, por ejemplo, en el capítulo 7, que ya hemos leído el miércoles pasado, y en el capítulo 8 que vamos a leer, empieza diciendo, en cuanto a, como que si está respondiendo a una carta que él también haya recibido de los Corintios. Por ejemplo, acá en el capítulo 1:11 dice que la familia de Cloé le había enviado las noticias, las cosas que pasaban dentro de la iglesia. Entonces Pablo en esta carta responde, entre otras cosas, como ya hemos leído, sobre matrimonio, sobre las viandas ofrecidas a los ídolos, que es lo que vamos a leer hoy en el capítulo 8, en relaciones con la gente pagana, en relación con la colecta hacia los pobres en Jerusalén, y después va a hablar acerca de algunos desórdenes que había dentro de la iglesia de Corinto, divisiones partidarias, inmoralidades, litigios entre hermanos delante de jueces paganos, cosas que se podrían solucionar dentro de la iglesia, conductas impropias de algunas damas en el culto, abusos en la cena del Señor. Que había problemas.
malentendidos con los dones espirituales y dudas acerca de la doctrina de la resurrección. Bueno, muchos problemas tenía la iglesia de Corinto, pero era una iglesia muy rica porque tenía absolutamente de todos los dones para poder ser una iglesia de 1 Corintios. Dice así: en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios con mayúscula. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, aclara, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y llegamos al versículo central de este pasaje, hermano. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Lo leo de vuelta. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Comienza diciendo, en cuanto a, y ya le dije, estuvimos hablando acerca de que seguramente los hermanos de Corinto le habían hecho esta pregunta a Pablo. ¿Qué hacemos con este tema que es importante, que es conflictivo? El hecho de lo sacrificado a los ídolos. Déjenme contarles que los corintios tenían la costumbre de comer en los templos paganos, que eran el centro de la actividad social, y comer la carne que se había ofrecido allí al ídolo, al dios con minúscula en el que estaban. Las sobras de los animales que se habían ofrecido a los ídolos paganos eran reclamadas generalmente por el que iba a hacer ese sacrificio. Yo llevo un animalito, o yo llevo un guiso, o llevo vino, o llevo cualquier alimento para ofrecerlo a ese Dios con minúscula, a ese Señor con minúscula, y parte de las cosas eran para sacrificio y parte sobraba. Entonces, si yo lo llevaba, reclamaba, bueno, lo que sobra, venga para casa. ¿Listo? Tapercito, a casa. Pero si nadie reclamaba esas sobras, que a veces eran muchas, al mercado, a vender, a hacer platita para el templo. La cuestión de comer estos alimentos ofrecidos a los ídolos es un verdadero problema para los recién convertidos de esta iglesia nueva en Corinto. 5 años tenía la iglesia, ¿eh? No como 58 que cumplimos nosotros este año. 5 años tenía solamente la iglesia.
Yo no sé si hay alguno acá en el auditorio que tenga menos de 5 años de ser convertido. ¿No? ¿10 años? Bueno, póngale. Sabemos muchas cosas, ¿no? En todos estos años que hemos estudiado la Biblia. Pero esta gente que venía con esa mentalidad, ídolos por todos lados. Los romanos eran politeístas, tenían ídolos y dioses por todos lados. Bueno, no me voy a adelantar. Le digo, adoraban a muchos dioses. Pero no solamente adoraban a muchos dioses, sino que también creían en espíritus malignos. Creían que existían lo que nosotros hoy llamamos demonios. Y que trataban de invadir a los seres humanos, estos espíritus malos, a través de los alimentos. Ellos creían eso. Entonces, para poder comer un alimento y que ese alimento no esté con un espíritu malo ahí, bueno, primero lo vamos a ofrecer. Esa era la idea, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vos comías, que vos preparabas en tu casa, lo primero que hacías era, antes de comerlo, si hay algún espíritu acá que se quiere meter en mí a través de la comida, primero lo voy a sacrificar, lo voy a ofrecer a un ídolo. Entonces ese sacrificio, esa ofrenda tenía doble propósito. Primero, tener el favor de ese Dios, porque le estamos dando una ofrendita a ese Dios, a ese ídolo. Y por otra parte, cuando lo que sobra lo llevamos a casa, ya sabemos que no tiene un espíritu malo que nos quiera meter adentro. Esa era la idea de los corintios. Entonces la única manera de poder comer tranquilo era ofrecerla a un Dios. Entonces, pensemos un poquito en aquel tiempo, si un cristiano nuevito era invitado a una reunión social, como cualquiera puede estar invitado a un cumpleaños de un conocido que no es creyente, en aquel tiempo, lo más probable era que se haga en algunos lugares cerca de un templo y que la comida que se sirva era posiblemente que había sobrado de algún sacrificio y que nadie había reclamado, que lo podría haber comprado también incluso en el mercado. Entonces, era un problema para los recién convertidos. Pero naturalmente, Pablo decía que la carne esa no tenía absolutamente nada, porque los ídolos no eran nada. Si bien eran una estatua de yeso, madera, metal, lo que sea, realmente comer la carne esa no te hacía ni mejor ni peor, no eras más acepto a Dios o menos acepto a Dios. Pero eso era lo que los más maduros sabían. Entonces no les importaba ir a comer a ese cumpleaños, a esa boda y comer de los alimentos. Total, el cristiano maduro sabía que los ídolos no existen, que la carne no era ni mejor ni peor, no perdía sus nutrientes, tenía sus mismas cualidades como la carne común, pero eso lo entendían los más maduros. 5 años de creyente, ¿eh? Así que los primeritos por ahí decían, ¿y este qué está haciendo? ¿Debía entonces comprar un cristiano esa carne que se vendía en el negocio, por ejemplo, en el mercado? ¿Debía un cristiano que había sido invitado a una de estas fiestas asistir y comer tranquilo? Si te invitaban a la casa, a la casa de alguien que te invitaba y vos sabías que este es seguidor de fulano, y lo más probable es que traiga la comida ofrecida a ese fulano, y pobre cristiano, era un conflicto en su cabeza. Pero sigue diciendo, estamos todavía en el primer versículo, hermanos. Dice que todos tenían una especie de conocimiento. No es que los hermanos de la iglesia de Corinto ignoraban todo acerca de este tema. Pablo, como ya les comenté, sabía que el mero acto de ofrecer un trozo de carne a un ídolo no producía ningún cambio en esa carne. El sabor, el valor nutritivo seguía siendo el mismo. Pero que los espíritus tampoco contaminaban la comida.
Dice el versículo, hay un punto y seguido, que en un principio para mí esta frase no encajaba en el versículo. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento, o sea, el conocimiento te hace sentir importante. Eso sí, yo hice una carrera, vos no la hiciste, yo tengo un título que me avala X cosa. Da una especie de un sentimiento de importancia sobre los demás. Pero dice que el amor edifica. El amor fortalece la unión en la iglesia. El conocimiento en sí mismo no es una guía suficiente para este tipo de cuestiones que estamos hablando en esta mañana. Si el conocimiento fuese lo único para aplicar, entonces cada uno tendría su propia soberbia. Yo lo sé, vos no lo sabés, bueno, traté de aprenderlo de alguna forma. Ese es el tipo de conocimiento de este mundo. En este tipo de cuestiones, el cristiano debe usar no solo el conocimiento que tenían, que eso no hacía nada, que la carne, el alimento, no te hacía ni mejor ni peor si ibas y comías en una fiesta esa comida. Ese conocimiento no solo servía, sino que también había que pensar en amor hacia los demás. No solo considerar lo legítimo, porque yo que conozco, yo sé que a mí no me hace mal. Pero también pensar en que el pobre creyente nuevo, convertido, le puede llegar a crear un conflicto en la cabeza el hecho de verte a vos, que sos un cristiano, que vas a la iglesia, ir a ese lugar. Bueno, lo mejor es tener el conocimiento, pero también hacer uso del amor y que dejando nuestro privilegio o nuestra posición de que yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer porque yo sé que no me va a hacer nada. Por otro, por amor. Por amor no lo voy a hacer. Versículos 2 y 3. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. El comentarista Bain dice, en otras palabras, este mismo versículo, si alguien se imagina que ha adquirido un conocimiento pleno, ni siquiera ha comenzado a saber cómo debería obtenerlo. Algunos se piensan que, bueno, ya este tema lo sé. Yo sé que estos alimentos no son más ni menos porque hayan sido ofrecidos a alguien. Yo sé que este alimento no me va a hacer mejor ser. Yo sé que eso me lo voy a comer y chao. No pasa nada. Pero no solo el conocimiento en este caso hay que tenerlo como ley, sino la ley del amor es superior a la ley del conocimiento. Tengo que pensar en mis queridos hermanitos, jovencitos o nuevitos en la fe. ¿Qué van a pensar ellos que yo estoy haciendo esto? Sin amor no puede haber un verdadero conocimiento. Dios conoce a todos, dice acá la Biblia. Él es omnisciente, Él conoce, sabe todas las cosas. Pero en otro sentido, Él conoce especialmente tu vida y mi vida. ¿Por qué? Porque, bueno, somos hijos de Dios. Él conoce a todos los creyentes. Aquí conocer, otra forma de decirlo, sería obtener el favor y la aprobación de Dios. En esta cuestión de los alimentos ofrecidos a los ídolos, uno se gana, digamos, la sonrisa y la aprobación de Dios cuando decide, en base de su amor a Dios y al prójimo, y no solo en base a su mero conocimiento. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es y que no hay más que un solo Dios. Sabemos que un ídolo nada es. Un ídolo no es un verdadero Dios. Lo vamos a decir varias veces hoy. No tiene poder, no tiene ni conocimiento ni amor, no tiene absolutamente nada. Pablo no niega la existencia de que
Sí, están ahí y son venerados. Pero Pablo sabe que son imágenes talladas, hechas por hombres, por manos humanas, que simbolizan algo. Pueden ser de madera, de piedra. Y él claramente dice que hay un solo Dios. No hay otro, no existe otro. Elohim, el Dios trino, creador y sustentador de todo. Versículo 5. Bueno, acá dice, admite que hay algunos llamados dioses en la mitología pagana. Por ejemplo, ellos creían que Júpiter, Juno, Mercurio vivían en el cielo, allí, en las nubes, donde está el sol, la luna, las estrellas. También creían que en esta tierra vivía gente de estos tipos de dioses. Neptuno, Ceres vivían aquí en la tierra. Creían que Poseidón vivía en el agua. Pero fíjense la cantidad que había. Había un templo a Deméter y Perséfores, diosas de un antiguo culto griego de la fertilidad. Tenían el culto a Isis. Isis es de Egipto. Lejísimo. Bueno, por las dudas venga también. Bueno, y ni hablar que estaba la sinagoga, que era de los judíos, el local donde se reunían los judíos. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, hermanos, para nosotros también. Pablo lo dice hace 2000 años atrás. Hoy lo leemos nosotros y esto para nosotros también es real hoy, no ha cambiado absolutamente nada. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, un Kyrios, un amo, un dueño, un soberano, un rey, uno solo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Los creyentes sabemos, recordemos estas palabras, sabemos, ya lo tenemos en la cabeza, que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. En otras palabras, Él es el propósito de tu vida, de mi vida, querido hermano creyente, cristiano. Él es el propósito y la meta de nuestra existencia. Pero también sabemos que hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros también existimos. También Pablo hace una afirmación poderosa y clara de la igualdad esencial entre Dios Padre y su Hijo. No es que el Hijo es menos que el Padre, es igual, es la misma esencia. Bien, este Jesucristo proclamamos en esta mañana que es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único Salvador, no hay otro Salvador. Él es el único Redentor. Hemos leído hace un rato que Él es el camino, que Él es la verdad, Jesucristo es la vida. No hay vida en otro. Lo proclamamos en esta mañana. Decimos también que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo este cielo, dado a cualquier otro hombre, por más poderoso dinero que tenga o famoso que sea, en que podamos ser salvos. También podemos decir que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Versículo 7. Pero, hay dos peros en este pasaje. Este es el primero. Pero no en todos hay este conocimiento. Hay muchos que no la tienen tan clara como vos, hermano Maduro. Pensemos en esa iglesia, en aquel tiempo. Hay muchos creyentes que se han convertido la semana pasada, este último año, y muchos vienen de esos cultos y de esas ideas. Y si te ven a vos que vas ahí y estás lo más pancho ahí comiendo un asadito, lo que sea. Pobre la mente de esos pequeños cristianos. ¿Qué van a pensar? No todos los cristianos, especialmente los creyentes convertidos, comprendían esta libertad, porque realmente es libertad lo que te da Dios cuando entra en tu vida. Estos cristianos maduros de Corinto tenían esa libertad en Cristo de poder ir, vamos a la boda, nos comemos un asado, no sé, lo que sea, no nos va a hacer nada, porque el ídolo no es nada,
el sacrificio no hace ni mejor ni peor la comida, vamos a comerla. Pero pensar en la conciencia que era taladrada en los pobrecitos primeros cristianos convertidos, ver eso, pobres, era sentir una culpa espiritual, una corrupción espiritual. Su conciencia habla, siendo débil, se contamina. Pobre primeros cristianitos de la primera época, ¿no? Bueno, y esto traía temor, culpabilidad, traía vergüenza en estos. Cuando habla de debilidad, cuando habla de débil, no significa que eran débiles físicamente, o que estaban enfermos, o que... Tampoco habla que eran débiles espiritualmente, tampoco eran débiles espiritualmente. Por ejemplo, cuando un judío según el Antiguo Testamento, comer cerdo estaba mal. ¿Sí? Para estos cristianos en Corinto, que ya estábamos en el Nuevo Testamento, Dios les dio libertad, que con gracia coman cualquier cosa, cualquier alimento. Podían inclusive comer cerdo. Pero si un judío, de los judíos bien ortodoxos, que toda su vida no comió cerdo en ningún momento, y se convierte a Cristo en Corinto, y ve que vos vas a un lugar y te comes una pata de cerdo crocante y sin ninguna culpa, pobre hermano judío, ¿no? Pobre hermano judío. Se le va a hacer un conflicto en la cabeza. Dice, este al final es cristiano. Siendo cristiano tengo que abandonar todo. Está bien, está bien. No es un hermano maduro. Y esas acciones de los hermanos maduros hacían corromper su débil conocimiento en las cosas del Señor. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Bueno, acá dice que la comida por sí misma no es cosa de gran importancia para Dios, en esta era de la gracia, ¿no? En esta dispensación. Privarnos de ciertas comidas no nos va a dar mejor favor ante Dios, ni participar de otras comidas, lo que sea, nos va a hacer mejores cristianos. La comida es neutral, hermanos, ¿sí? Hoy en día la comida es neutral, gracias a Dios. Podemos comer de todo. Nos vamos a ir al chino, que está ahí de cualquier cosa, no sabe ni lo que es. Con la bendición de Dios, podemos comer lo que sea. La comida es neutral en un sentido espiritual. Y vamos a llegar al versículo 9, que es el especial. No especial, sino digamos que hace el quiebre en esta conversación, que dice, pero mirad, presten atención, queridos hermanitos maduros, ustedes que ya hacen 5 años que están acá en Corinto, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es el segundo pero. Pero aunque no hay nada que ganar comiendo tales cosas, podría haber mucho que perder en nuestros queridos hermanitos. Hacer tropezar, hacer caer a un débil, a un recién convertido. Aquí es donde interviene o donde va a intervenir el principio del amor. Yo sé que eso le hace mal al hermano. Yo tengo la libertad de ir, pero me voy a privar para no hacer caer a estos hermanitos débiles. Un cristiano tiene la libertad de comer aún lo que era sacrificado a los ídolos, pero sería totalmente malo de su parte hacerlo si sabe que con ello va a hacer tropezar a uno de los débiles. Cuando el fuerte hace uso y abuso de esta libertad que Dios nos da, puede arruinar la fe en Cristo del más débil. Algunos creyentes débiles podrían recaer en pecados, en la vieja vida, y decir, bueno, si esto es lo mismo, ¿para qué? Vamos a seguir a Cristo. Y seguían participando de algunas cosas que podían ser objetables. Versículo 10, hermanos, ya vamos terminando.
Porque si alguno te ve a ti, dice la Biblia, que tienes el conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos como si fuera algo malo, porque no comprende todavía, no tiene el conocimiento. Es importante, este importante principio que tenemos aquí, es que hemos de considerar no solo qué efecto tendrá en nuestra vida estas acciones, sino, más importante aún, qué efectos tendrá sobre otros. Cuando dice sentado a la mesa de un lugar de ídolos, podemos encontrar, o se ha descubierto arqueológicamente, que se han encontrado en 2 templos, en las excavaciones de Corinto, que tenían cuartos con una especie de habitación entre 10 y 15 personas, y parece ser comedores. Lo que los arqueólogos llegaron a decir templos-restaurant. O sea, estaba el templo y era todo lo mismo, ¿no? Lo que sobraba se podía servir ahí y la gente iba y consumía como si fuera un restaurante. Ahí también se podrían hacer las fiestas de cumpleaños, si existían los cumpleaños, no sé, las bodas, por ejemplo, y demás eventos sociales. ¿Qué pasaba si un hermanito débil veía entrar a un par de creyentes ahí? Bueno, podía ser que esa debilidad haga que su conocimiento o su ignorancia, digamos, de alguna forma, lo haga caer. Bien, versículo 11. Habla nuevamente de tu conocimiento, esa libertad de poder servirse de todo, inclusive lo sacrificado a los ídolos. Puede hacer perder, dice aquí el texto. Otra traducción podría ser arruinar, porque perder podría dar la idea de que se pierde o pierde la salvación, chao. No, en este sentido no es perder la salvación, sino es arruinar esa pobre mente del recién convertido, de su bienestar, y bueno, su conciencia podría quedar dañada, traumatizado, etcétera, etcétera. Y esto para Pablo es grave, a tal punto de compararlo con lo que Cristo hizo por ese nuevo creyente. Cristo murió por ese. Cristo dio su vida por ese hermano. De esa comida, pensar hacer nada. Pero hay otro que no lo sabe todo. Son débiles. No te podrías privar, dice Pablo, de ir ahí en bien de los nuevos hermanos en la iglesia. Versículo 12. Contra Cristo pecáis, dice. Hiriendo a los débiles, contra Cristo pecáis. Es una advertencia muy fuerte. Pasamos de hablar suave de tu conocimiento, de los débiles, de la conciencia, de tu libertad, pero acá empieza a hablar. De esta manera, pues, pecando contra estos hermanitos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Hacer tropezar a un hermanito débil no solo es un agravio contra esa persona directa, sino una ofensa